Muy buenos días. Te damos en esta mañana en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Sé tú bienvenido a todos aquellos televidentes que nos siguen, ya sea por medio de la televisión abierta o ya sea por las diferentes plataformas, los diferentes medios digitales que gracias a la tecnología ahora se puede expandir más el reino de Dios, la palabra de Dios, la semilla del Evangelio. Te damos la bienvenida a tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Estamos transmitiendo directamente desde el área del Paso, Texas, en Estados Unidos. Para nosotros es un gusto y una bendición que tú sigas este programa como lo hacemos todos los días, los diferentes invitados, en el cual nuestro propósito es poder compartir una palabra de enseñanza, de bendición, de edificación, también de consolación, de exhortación, con la finalidad de que el Evangelio, pero también la iglesia, podamos ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Mi nombre es Saúl Castañón, soy pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos, aquí en el área del Paso, Texas. Nosotros estamos ubicados en el área Northeast, en la parte norte del Paso, Texas, y la dirección nuestra es 9787 Macombs. Si tú no tienes un lugar en donde congregarte y te gustaría venir a la casa de Dios, sería para nosotros un gozo, una alegría conocerte, pero a la misma vez que tú seas parte de la bendición de cualquier iglesia en la cual tú te puedas congregar. También nos puedes seguir por nuestras diferentes redes sociales a través de Cielos Abiertos El Paso, o inclusive si deseas conocer más acerca de nuestro ministerio, tú puedes escribir ahí en tu teléfono, en tu smartphone, en tu iPad, cielosabiertos.net, o en su efecto cielosabiertoselpaso.com, y también ahí nos puedes encontrar. O también de la misma manera a través de la aplicación Church App, ahí nos puedes encontrar en Cielos Abiertos El Paso y puedes conocer más acerca de nuestro ministerio. Pues en esta mañana, en esta ocasión, me gustaría compartir un tema más, así como el que compartimos la semana pasada, el cual hablábamos a manera de un tema general que vamos a estar compartiendo, cómo tener comunión con Dios como un estilo de vida. Y el tema que titulábamos la semana pasada era comunión con Dios a través de la adoración. Para ello, nosotros considerábamos el texto base del libro de Génesis capítulo 5, versículo 24, donde la Escritura nos habla de qué importante es que cuando nosotros encontramos en la palabra de Dios y Enoc caminó con Dios, qué importante es saber que nosotros como hijos de Dios también podemos caminar con Dios a través de su palabra, a ser aprendidos, ser instruidos para tener esa comunión con Dios sana, esa comunión con Dios responsable, esa comunión con Dios correcta, esa comunión con Dios agradable delante de tus ojos. Pero antes de continuar, yo quisiera recordarte nuestra línea de oración. Recuerda que tú te puedes comunicar al número 915-532-8518. Al tú comunicarte a este teléfono, para nosotros va a ser un gozo y una alegría poder tomar tu petición y poder orar juntos con ella. En este número tú puedes enviarnos a tus peticiones y con mucha alegría, con mucho gozo vamos a orar junto contigo para nuestro buen Dios saber que a través de la oración, de la fe, de la obediencia, de su voluntad, de su misericordia, Él también contesta nuestras peticiones. Pero también puedes utilizar este teléfono para que tú te puedas comunicar y compartirnos un testimonio de las respuestas que Dios ha traído a través de la oración, la cual nos has invitado a orar. O también lo puedes hacer, te quiero compartir, porque esta línea también tú la puedes utilizar en el cual tú puedes hacer tus donativos. Recuerda que este programa, Unidos en el Amor de Cristo, es patrocinado por el Canal 38, nuestra señal local. Y este programa básicamente es un programa pagado a través de los patrocinadores, a través de los donadores, a través de todos aquellos que generosamente, bondadosamente se comunican o ya sea que vienen directamente a las instalaciones y nos comparten a través de sus donativos la manera en la que también se puede expandir el Evangelio del Reino. Si tú vives en Ciudad Juárez y deseas ser parte de esta bendición, también lo puedes hacer.
Te invitamos a que acudas a cualquiera de nuestras 2 localidades. La primera es a través de las librerías más conocidas. La primera es la Semilla Bookstore. Todos sabemos que este lugar es un lugar en donde tú puedes ir y adquirir libros, encontrar información que puede bendecir el ministerio. Y ahí tú puedes ir directamente a compartir un donativo para el canal 38. La otra librería también es la librería Maná, una librería muy conocida en el área de Ciudad Juárez. Ambas librerías y librerías de bendición para toda la comunidad cristiana que desea ir y encontrar material para su congregación, para su vida espiritual, para compartir el Evangelio. Puedes acercarte a cualquiera de estas 2 librerías y puedes llevar tu donativo directamente. Bueno, pues en esta mañana, como ya mencionaba, la semana pasada hablábamos cómo tener comunión con Dios a través de la adoración y tomábamos precisamente como referencia aquel pasaje bíblico en el cual Jesús se acercaba a la mujer samaritana y le hablaba lo importante que es tener comunión con Dios, pero también a través de la adoración vocal. Esta semana yo quisiera compartir un segundo subtema o un segundo tema, por así decirlo, de cómo tener comunión con Dios. Pero en esta ocasión va a ser cómo tener comunión con Dios a través de lo que nosotros le llamaríamos en esta ocasión, lo que viene siendo prácticamente no como una comunión con Dios a través de la adoración, sino comunión con Dios a través del servicio. Cuando hablamos de la palabra servicio, nos referimos prácticamente a manera más sencilla a esa capacidad que hemos recibido como seres humanos para poder desarrollar ciertas actividades, para poder ponerlas a disposición al servicio de alguien, de la comunidad, de nuestro trabajo, de algún lugar. Pero nosotros nos vamos a referir en esta mañana específicamente como cristianos servir a Dios en comunión, básicamente con Dios, dentro de la vida cristiana. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios recordemos el gran valor que tiene dentro de la palabra de Dios servir a Dios. De hecho, vamos a tomar como texto base el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28, y vamos a recordar las palabras de nuestro Maestro, que dice así: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Cuando hablamos acerca de este pasaje bíblico, el pasaje bíblico en donde Jesús se encontraba, como lo hacía generalmente cuando estuvo en la tierra y estuvo compartiendo las buenas nuevas, el evangelio de la salvación, el evangelio de la verdad, el evangelio de la gracia. Recordemos que no solo Él venía con una misión principal, que era morir en la cruz del Calvario, para así nosotros, los pecadores, poder ser salvados, rescatados y poder tener comunión con Dios. No, sino también la Biblia enseña que cuando estuvo en su estancia en la tierra, se dedicó a compartir otra parte importante del Evangelio de la gracia, del Evangelio de la salvación. Y es precisamente proyectando a futuro que cuando Él un día ya no estuviera entre los hombres, se quedarían unos discípulos a los cuales Él había elegido. Estos discípulos venían a ser los discípulos, las puntas de lanza, por así decirlo, los pioneros de la iglesia cristiana. Obviamente nos referimos a los apóstoles. Pero no solo a los apóstoles, sino también a todos aquellos que le aceptaban el Evangelio y a Él como su Salvador. Pero mientras Él en una ocasión estaba discipulando, compartiendo, enseñando, se acerca a las multitudes y les recuerda que a pesar de que ellos lo reconocían como el Mesías, el que había sido profetizado desde los tiempos antiguos, Él les recuerda que otra importante labor por la cual Él venía a la tierra era para Él expresar, dar su servicio a favor de los necesitados. Y cuando hace Jesús mención a favor de venir a servir y no a ser servido, nos referimos a esa parte que la iglesia posteriormente comienza a ocupar, comienza a estructurar, a formar para que el Evangelio se expanda. Una vez que el Evangelio se expanda, también para que el Evangelio sea enseñado.
para que el Evangelio sea comprendido, para que el Evangelio sea bien llevado al necesitado. Y nos referimos a todo lo que sucede dentro o fuera de la iglesia, ya sea con la finalidad de expandir el Evangelio del reino. ¿Y cómo se hacía esto? Esto se hacía a través del servicio a Dios. Y la pregunta para esta mañana, de las diferentes preguntas que voy a estarte compartiendo: ¿debemos de servir a Dios? ¿Es importante para nosotros como hijos de Dios servir a Dios? Bueno, pues la respuesta es sí. Y hay una razón por la cual lo hacemos. Y se encuentra en Lucas 7:47, en donde una vez Jesús, estando conversando, llega una mujer, y una vez que se presenta delante de ella, le ofrece un servicio, le ofrece una ofrenda hacia él. Expresa a él las siguientes palabras: por eso te digo, si ella ha amado mucho, es porque sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Una de las razones principales por las cuales servimos a Dios en la vida cristiana es porque amamos a Dios. Es porque Dios nos ha expresado un amor y nosotros correspondemos a ese amor a través de diferentes actos. Esta mujer se acercó a Jesús, derramó un perfume, se acercó a Jesús y le expresó a través de una ofrenda, a través de un servicio. Expresó la gratitud por el milagro, la bendición que había hecho a su vida. Esto nos debe de recordar que para nosotros como hijos de Dios, la principal razón por la cual nosotros servimos a Dios es por amor, es por esa gracia que ha sido dada a nosotros. Es por esa misericordia que ha sido traída a nuestras vidas. Y la pregunta es: ¿la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe servir a Dios? También la respuesta es claro que sí. Porque cuando hablamos de la palabra servir, estamos hablando de lo que se le conoce como el ministerio. Estamos hablando de aquello que en la Biblia se le llama lo que es notable para los demás. Hay diferentes maneras de servir a Dios. Uno es a través de los dones espirituales que enseña el apóstol Pablo, a través de los talentos que hemos recibido de parte de Dios, o a través inclusive de un ministerio a tiempo completo o a medio tiempo. Cuando hablamos de la palabra servir a Dios, estamos hablando de esa parte importante, ese engrane, que cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo atiende, el cuerpo de Cristo lo ejerce, lo practica dentro de nuestras congregaciones, podemos ver cómo el Evangelio de Dios comienza a crecer. Podemos ver cómo dentro de la casa de Dios, los nuevos convertidos precisamente comienzan a crecer en su fe. Y todo esto sucede porque existen cristianos de diferentes talentos, dones, ministerios, pero también niveles de madurez, que con su servicio a Dios se complementa para que otros puedan también crecer y aprender a tener mejor comunión con Dios. Por eso cuando hablamos de la comunión con Dios a través del servicio, decimos que es importante. Decimos que es un valor impresionante dentro de la comunión con Dios y lo que nos llevaría a servir. Entonces, ¿cómo se define la palabra servir? Bueno, la palabra servir se define aquella capacidad que tenemos para poder ofrecer a través de nuestras actividades hacia una comunidad o hacia alguien. Cuando Cristo vino a la tierra, el Salvador vino a la tierra, no solo vino a morir por el pecador, sino también se dedicó a enseñar, también se dedicó a adoctrinar, también se dedicó a que sus discípulos comprendieran el evangelio de la palabra de Dios por boca de él. También se dedicó a llevar a través de diferentes ciudades el evangelio para que otros conocieran. En ocasiones su servicio se llevaba a cabo a través de orar por los enfermos, se llevaba a cabo a través de hacer milagros, se llevaba a cabo a través de enseñar a esos discípulos, a ese anillo, a ese círculo privado, pero también de manera general a través de las multitudes.
Y toda esa manera en la que Jesús expresó su manera de servir en obediencia a su Padre, en comunión con su Padre, es la misma manera en la que cada cristiano, cada hijo de Dios, debemos de servir a Dios. Entonces, si nosotros hablamos que servir a Dios es una parte importante, ¿lo habrá expresado el mismo Jesús? Decíamos que Él dijo que Él no había venido a ser servido, sino a servir. Y la respuesta es sí. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 38, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cada vez que hablamos del servicio a Dios, a través del evangelismo, a través de las diferentes actividades, que ahorita vamos a entrar en algunas que son importantes dentro de la iglesia, debemos de recordar que cuando se trata de servicio a Dios, siempre es una parte necesaria, pero a la misma vez es una parte que se debe de atender con mayor urgencia dentro del caminar con Dios. ¿Por qué? Porque aparentemente, aunque pareciera ser que las iglesias, hay muchos creyentes, en las iglesias se congregan los creyentes, debemos de recordar que no todos sirven a Dios. De hecho, estadísticamente hablando, aproximadamente el 9 o el 8% de las personas que se congregan dentro de las iglesias en realidad sirven a Dios. Esta es una estadística preocupante. Es una estadística que nos debería de captar nuestra atención y decir, ¿estoy sirviendo a Dios o solo voy y me congrego a la iglesia? ¿Estoy sirviendo a Dios o solo me estoy alimentando de la palabra de Dios? Que no es malo, es correcto. Pero también la comunión con Dios se relaciona, se combina con el servicio a Dios. Para poder continuar en dónde y de qué manera, cómo podemos servir a Dios, vamos a ir a una pausa musical en donde después de este segmento musical continuaremos con el tema comunión con Dios a través del servicio. Volvemos en unos momentos. Gracias nuevamente por continuar en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Es para nosotros una bendición poder continuar en este programa en el cual seguramente a través de la palabra de Dios nosotros vamos a llevar nuestro corazón y nuestro entendimiento a lo importante que es tener comunión con Dios. Pues bueno, te recuerdo, mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la iglesia Cristianos Cielos Abiertos. Es un gozo y una bendición poder tenerte nuevamente en esta segunda parte de tu programa y a la misma vez te recordamos nuestra línea de oración. El número de teléfono es área 915-532-8518, en el cual te podrás comunicar y a través de esta línea telefónica tú podrás poder compartirnos tus peticiones, compartirnos tus necesidades y nosotros oraremos juntamente junto contigo, creyendo en nuestro buen Dios que es contesta nuestras peticiones conforme a la multitud de sus misericordias y seguramente sabemos que Dios obrará para bien a favor de tus peticiones. También te recordamos que este programa es patrocinado por el Canal 38, en el cual a través de este programa tú podrás reconocer cada vez que se produce un programa de esto se generan gastos. Por lo tanto, siempre somos agradecidos con aquellos donadores que de manera generosa y bondadosa nos comparten a través de sus ofrendas o sus donativos para que este programa se pueda seguir llevando a cabo. Si tú vives en Ciudad Juárez, La Semilla Búho, también a la librería Maná, la cual se encuentran en el área de Ciudad Juárez, y ahí tú podrás encontrar también a la misma vez el lugar autorizado en donde tú puedes compartirnos la palabra de Dios a través de tus ofrendas y se puede expandir en el reino de Dios. Bueno, pues en esta siguiente parte vamos a continuar con este tema que estamos desarrollando, comunión con Dios a través de nuestro servicio. Hace unos momentos yo te compartía y te decía que el servir a Dios también fue una petición, una oración de Jesús. Cuando se encontraba y dice que veía las multitudes desamparadas y veía la necesidad.
Y dice que le decía a los discípulos, rueguen al Padre para que envíe obreros. Generalmente este texto es ocupado para referirse a la parte evangelística. Pero no solo es a la parte evangelística, sino tengamos en memoria que también dentro de la iglesia, en la estructura de la iglesia, existen diferentes áreas que tienen que ser cubiertas para que el evangelio sea llevado a través de la palabra de Dios. En esta hora, en esta siguiente parte, yo te quiero compartir precisamente esas otras partes dentro de la iglesia. Yo las llamaré. En esta ocasión existen diferentes maneras de servir a Dios de manera pública o de manera privada dentro de la iglesia. Pero también existe la manera de servir a Dios, no solo de manera pública o privada dentro de la iglesia, sino también de manera externa, de manera por la parte de afuera de la iglesia. También existe la manera de poder servir a Dios. Por ejemplo, cuando nos referimos a la manera pública dentro de la iglesia, obviamente nos referimos a esas áreas, a esos lugares en donde la gente nos puede ver, como puede ser la predicación, como puede ser la enseñanza, el área de la alabanza, el ser ujier. Son lugares en donde las personas generalmente se encuentran con engranes, los vamos a llamar así, que pueden ser esa parte que conecta para que al final del día las personas también crezcan a través de la palabra de Dios. Qué importante es lógicamente los predicadores, pero también la misma importancia de los predicadores, aquellos que participan en la alabanza, aquellos que participan en lo que viene siendo el área de la enseñanza, a través ya sea de las clases de los niños, los adolescentes, los jóvenes, el discipulado. Y por qué no decirlo, inclusive poder servir en el área del cunero. Estas áreas o estos departamentos son áreas de servicio. Generalmente surgen las preguntas, bueno, pues es que cuando se trata de servir a Dios, yo creo que hay lugares que son más importantes que otros. Más adelante vamos a ver que en realidad, ante los ojos de Dios, toda la labor que nosotros hacemos es bien vista y bien recibida de la misma manera como lo hacemos cualquiera uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en realidad lo que Dios ve es nuestro corazón, nuestra actitud. Pero también existe esta otra área, la área de los ujieres. Esa área que viene siendo la parte logística, en donde colaboran en las diferentes áreas recibiendo a las personas, atendiendo a las necesidades del momento de la iglesia. Eso son lo que se le llamaríamos nosotros las áreas públicas dentro de la iglesia al momento de servir a Dios. Pero también existen las áreas privadas. Las áreas privadas vienen siendo, por ejemplo, la parte de limpieza, la parte del aseo, la parte de mantenimiento, el área del comedor, el transporte, el llevar a las personas a sus casas. Generalmente esta parte de servicio no es muy llamativa para algunas personas. Y la razón es porque pueden pensar y decir, bueno, pues cualquiera lo puede hacer. Fíjate que a pesar de que podemos desarrollar ese pensamiento, no cualquiera puede hacerlo de la manera en la que Dios nos lleva a su palabra, que lo debemos de hacer al momento de servir a Dios. Por eso es que es tan importante que cuando se trata de servir a Dios, aun cuando es de manera privada, en este tipo de lugares, también es importante que aun cuando nadie te ve posiblemente, no lo haces de manera pública. Tal vez no estás enseñando, tal vez no estás cantando, pero al final del día son parte de los engranes que se ocupan para que el reino de Dios siga avanzando dentro de la casa de Dios. Pero también existen aquellos lugares de servicio fuera de la casa de Dios. Fíjate que aun cuando pareciera interesante que unos dirían, bueno, nomás se puede servir a Dios dentro de su casa, la respuesta es que queda muy limitado verlo de esa manera. Nosotros también podemos servir a Dios fuera de nuestra casa. Cuando nos referimos a ello, nos referimos en la parte evangelística. Aquellos que se dedican a repartir ya sea folletos, tratados, literatura, o por qué no, aquellos que van a hospitales y van a orar por los enfermos, aquellos que van a casas en donde hay necesidad o inclusive un mismo enfermo, y van y llevan palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de restauración. Aquellos lugares en donde también nosotros conocemos
que puede haber una necesidad espiritual en un hogar, en donde ya sea nuestro hermano en la fe o nuestra hermana en la fe, sus parejas, sus esposos o esposas no son convertidos. Y nosotros vamos a llevar palabras de saludo, palabras de bendición, palabras de palabra de Dios, en donde comenzamos a conversar y presentamos el Evangelio, la palabra de Dios, y esas personas también conocen acerca del reino de Dios. Esas son las partes públicas externas, que tal vez vuelvo a repetir, no se ven dentro de la iglesia, pero son engranes también importantes para que la iglesia funcione, para que la iglesia avance, para que la iglesia crezca. También existen esos lugares, los asilos de ancianos, los refugios, los centros en donde se encuentran ahorita actualmente, y nos referimos a la frontera, los inmigrantes, todos esos lugares en donde hay mucha o bastante necesidad. No solo el cristiano se dedica a orar por ellos. No solo el cristiano se dedica a decirle a las personas, estamos orando por ti, sino también como cristianos nos dedicamos a hacer esa labor importante que tiene que ver con hacer ese acto físico, ese acto presencial, de que las personas puedan ver que dentro de la vida cristiana, dentro de la comunión con Dios, las personas también pueden encontrar esa mano de bendición, tal como Jesús lo practicaba. Jesús no solo se dedicaba a enseñar, Jesús también atendía las necesidades, también andaba en los lugares áridos, en lugares distantes. Y su principal función, no solo al venir a la cruz a morir y resucitar, sino también fue que la gente se diera cuenta que el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, que el Evangelio de la gracia, también es importante el área del servicio. ¿Y quiénes desarrollan el área del servicio? La iglesia de Jesucristo. Cada uno de los miembros del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, de los asistentes, de los congregantes, de los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y que vamos a la palabra de Dios y nos encontramos que el servir a Dios es parte de nuestra comunión con Dios. Ahí es donde nosotros podemos conectar lo interesante y lo precioso, lo glorioso que es que nosotros como hijos de Dios, dentro de nuestra comunión con Dios, que es caminar con Dios, como lo hizo Enoc, también es el servicio a Dios. Y cuando nos referimos al servicio a Dios, nos referimos a esas partes, vuelvo a repetir, públicas, a esas partes privadas, a esas partes silenciosas, porque también existe otro ministerio muy interesante, el ministerio de la intercesión. Qué importante es que si por alguna razón tú pudieras decir, bueno, pues no sé hacer muchas cosas, con simplemente tú tener el tiempo, dedicar tiempo para orar a favor de los proyectos de la iglesia, por el liderazgo, a interceder a favor de las almas que se acercan a la iglesia o las que ya se están acercando, orar por aquellos que están nuevos en el Evangelio, a interceder por los proyectos financieros que van a permitir para que la iglesia crezca. Es otra manera también de servir a Dios. En realidad, cuando se habla de servir a Dios, existen muchas maneras. Y es bien bonito cuando dentro de la iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros asumimos diferentes responsabilidades dentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra comunión con Dios. Es parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo entiendo que en algunos lugares, porque no podemos tapar con el sol con un dedo, generalmente uso esa frase. Entiendo que en algunos lugares pareciera ser que toman provecho o ventaja de la importancia de servir a Dios como miembros. Aun cuando en algunos lugares lo hagan de esa manera que está mal hecho, yo te debo de recordar que la palabra de Dios nos lleva, que nuestra labor delante de la casa de Dios, que nuestra labor que nosotros ejercitamos en realidad, se la estamos dedicando, entregando, dando a nuestro Señor y Salvador. He ahí la importancia porque el apóstol Pablo en una ocasión le escribió ahí a la iglesia de Corinto, capítulo 15, versículo 58, y les dijo, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entendemos que
puede verse como si estuviéramos sirviendo al prójimo, o estuviéramos sirviendo al hombre, o al desconocido, o al que no le falta. En realidad, cuando se trata de servir a Dios, todo lo hacemos con un corazón agradecido, con un corazón que por amor a Dios, a la gracia, a la salvación, al perdón de nuestros pecados, nosotros dedicamos una parte de nuestro tiempo al servicio de Dios. Yo quisiera animarte a que no pasen más por tu mente esos pensamientos de pensar o de creer que lo que nosotros hacemos lo hacemos para el hombre. En ningún momento la Biblia enseña que lo que nosotros realizamos lo hacemos para que el hombre se sienta complacido o para que el hombre se sienta tenido en mayor. No. ¿Recuerdas aquella parte en donde Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Yo creo que esta parte es una parte muy interesante que encontramos en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en donde dice la Escritura que Jesús les enseñó a sus discípulos este ejemplo tan valioso de lavarle los pies a sus discípulos, en donde cuando se los estaba lavando y una vez que finaliza, les dice la siguiente frase precisamente: quiero que se den cuenta lo que yo estoy haciendo y que lo que yo estoy haciendo ustedes también lo pueden y lo deben de practicar y lo deben de hacer como ejemplo. Que ustedes a mí me vean como su Señor no significa que yo soy mayor que ustedes. Se refería en el contexto de que Él, por ser el Mesías, no venía a hacer nada. No. La Biblia enseña que cuando Él estuvo aquí, Él vino también a servir a sus discípulos, lavándole simbólicamente los pies. Y esta enseñanza nos lleva a que dentro de la palabra de Dios, tanto como los que tienen mucha capacidad, como los que tienen poca capacidad, no debemos de vernos como favoritos o como mejores que los demás, sino debemos de vernos de la misma manera que todos servimos al mismo Dios, que todos como cuerpo y como engranes, por así decirlo, en cuestión figurativa, de la casa de Dios, hemos sido llamados para que con nuestro trabajo, con nuestra labor, la iglesia crezca. ¿Recuerdas que hace unos momentos yo te hablaba y te compartía cómo es que las estadísticas en estos tiempos, las personas han dejado de servir a Dios? Esta es una realidad. Esta es una realidad que nosotros debemos de atender. Porque cuando hablamos de servir a Dios, estamos hablando de una gran necesidad que se presenta en la gran mayoría de las iglesias. En realidad, nunca se acaba la labor en Dios. Cada día la labor en Dios es más necesaria. Ten en memoria, ten en cuenta que cuando tú deseas tener comunión con Dios, es cierto, agradecer a Dios a través de tus ofrendas, de tus diezmos, a través de tu alabanza, a través de tu obediencia, a través de tu fe, a través de tener la palabra de Dios como un punto de comunión con Dios, son rudimentos. Pero servir a Dios es también una base importante en la comunión con Dios. Cuando la Escritura nos invita, nos llama, nos lleva, nos envía a que nosotros seamos creyentes que sirvamos a Dios, es porque la iglesia, vuelvo a repetir, siempre ha tenido esta necesidad. Tú estás ahí detrás de esta pantalla en este momento preguntándote: bueno, pastor, ya han pasado algunos años. Yo no creo sinceramente que yo ya pueda seguir sirviendo a Dios. Ya no creo que mis fuerzas son las mismas para servir a Dios. ¿Recuerdas la historia de Josué y Caleb? Allá en el libro de Josué, en donde dice la palabra de Dios, que Caleb le dice a Josué: te quiero recordar aquella conversación que tuvimos con Moisés, en donde Moisés me dijo que yo podía tomar ese monte. Yo entiendo que ya han pasado muchos años, pero aun cuando han pasado muchos años, te quiero recordar, Josué, que de la misma manera como yo recibí aquella instrucción
y poder tener la bendición de poder dejar herencia a mi descendencia, tengo las mismas fuerzas como para volverlo a hacer. Lo que significa que cuando se trata de servir a Dios, Dios generalmente nos da fuerzas. Dios generalmente vuelve la capacidad. Dios generalmente nos vuelve a dar el ánimo. Dios generalmente vuelve a traer sobre nosotros esas habilidades para nosotros volver a servir a Dios. Y dice la Escritura, de hecho, que Caleb lo logró. Eso significa que cuando nosotros servimos a Dios, a pesar de nuestras limitaciones, Dios a través de su palabra, de sus promesas, a través de la fe, a través de la obediencia, a través de servir a Dios, vuelve nuevamente ese estilo de vida en la comunión con Dios, de volver a servir a Dios. ¿Cuántas voces no han guardado silencio, que todavía tienen voz para cantar? ¿Cuántas manos no han dejado de orar, de trabajar en el área evangelística, de servir en el área de la enseñanza infantil, de trabajar en la labor social dentro de la iglesia? ¿Cuántas manos posiblemente no se han abstenido, no se han detenido? O por qué no decirlo, ¿cuántas personas pudieran pensar que no tienen la suficiente capacidad para hacerlo? Yo te quiero recordar a través de la palabra de Dios que sí la tienes, que Dios está contigo y que Él te da la fuerza, la capacidad, el ánimo, el aliento para volver a servir como nunca lo has hecho o como mejor que un día lo hiciste. Vamos al siguiente segmento musical, en el donde después de ello seguiremos compartiendo acerca de este tema, comunión con Dios a través del servicio. Gracias por estar con nosotros en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Volvemos en unos momentos. Podemos venir delante de Él y nosotros podemos servir a Dios con un espíritu ferviente. Sí, cada vez que nosotros servimos a Dios, nosotros traemos a la memoria lo importante que es recordar que todo lo que hacemos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro interior, nuestra vida comienza a experimentar esa renovación de la cual inclusive el apóstol Pablo hablaba. Por eso en una ocasión le escribió a una de las iglesias y les dijo: podrá envejecer mi parte exterior, pero mi espíritu está renovado. No solo se refería a su relación con Dios, a través de su comunión con Dios, de la obediencia, de guardarse en santidad, a través de su comunión con Dios, de alimentarse de la palabra de Dios. No, también se refería en su servicio a Dios. Un hombre en el cual se puede encontrar que cada vez que servía a Dios, pareciera ser que sus fuerzas eran mayores. Pareciera ser que sus fuerzas y su capacidad aumentaba. Y yo creo que cuando se trata de servir a Dios, sí se apasiona el corazón, sí se apasiona el espíritu. Y eso nos permite también una vez más encontrar otra razón o otro significado por qué es importante servir a Dios. También lo es porque nos aleja de la ociosidad. La ociosidad es esa parte que en cierta manera es no hacer nada, no tener tiempo y no invertirlo en nada beneficioso, en nada benéfico. Desperdiciar el tiempo. Y aunque suene gracioso, suene extraño, también en la vida cristiana, cuando el cristiano no sirve a Dios sin darse cuenta, está permitiendo que en su corazón, en su comunión con Dios, se pueda despertar esa ociosidad. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos en la palabra de Dios lo importante que es servir a Dios. Y cuando nosotros comenzamos a servir a Dios, servimos a Dios. ¿Sabías tú que la ociosidad, que algunos por ahí a manera de dicho dicen que es la madre de todos los males? De hecho, otra ocasión alguien dijo por ahí que la ociosidad es como el taller de la mente de Satanás, en donde ocupa para que piensen el creyente a tener pensamientos impropios. Y sí es cierto. Te quiero compartir una anécdota rápidamente. Cuenta una historia que en una ocasión un joven se acercó a su pastor y le dijo: pastor, estoy muy decepcionado de la iglesia. Veo que hay problemas. Veo que en ocasiones la gente no está en acuerdo.
Veo que hay gente que no está conforme con venir a la iglesia. Y el joven empezó en cierta manera a expresar su inconformidad. Una vez que el pastor lo escucha, le dice, vas a hacerme un favor. Vas a tomar este vaso de agua y así como lo ves que está casi al tope, quiero que a la hora en que empiece el culto, vayas alrededor de la iglesia por aproximadamente unas 5 vueltas. Una vez que finalices, te metes a la iglesia. Y luego, al finalizar el culto, platicamos qué sucedió. La historia dice que el joven empieza a dar las vueltas junto con el vaso de agua cargándolo en su mano, estando al pendiente que no se le fuera a derramar. Y una vez que termina su primera, su segunda y las siguientes vueltas, y finaliza con las 5 vueltas, entra a la iglesia y deja el vaso y se queda en el culto. Una vez que finaliza el culto, se acerca al pastor y le dice, pastor, ya hice lo que usted me dijo. A lo que le dice el pastor, bien, quiero que me hables de la diferencia que encontraste. ¿Qué pasó cuando estabas fuera de la iglesia y estabas caminando con el vaso de agua? Dice, pues, la verdad, no tengo ni idea lo que pasó porque estaba tan concentrado que no se me derramara el agua que no podía mirar alrededor. Tenía que observar lo que usted me había pedido que en obediencia hiciera. Y le pregunta el pastor, ¿y cuál diferencia encontraste una vez que dejaste el vaso con agua y te metiste al culto? Dice, volví a ver los mismos problemas, volví a ver las mismas necesidades. Y le dice el pastor, ¿qué diferencia encontraste? El muchacho reflexionando le responde que mientras estaba concentrado, enfocado en lo que usted me había dicho, no podía ver o no podía observar las necesidades, las inconformidades o las cosas que se hacían mal dentro de la iglesia. Esta anécdota nos lleva a darnos cuenta que cuando nosotros servimos a Dios, debemos de tener en claro que en cualquier iglesia va a haber necesidades, va a haber inconformidades, va a haber problemas, porque la iglesia, algunos la llaman el hospital del alma. Y aunque pareciera extraño, es cierto. En la iglesia, tanto como en la iglesia de Corinto y a las diferentes iglesias que el apóstol Pablo enviaba sus cartas apostólicas, atendía problemas. Y no porque las iglesias fueran problemáticas en sí, no. Es que las iglesias estaban en un crecimiento y mientras estaba ese crecimiento se presentaban diferentes circunstancias. En unas ocasiones eran circunstancias que unos no querían trabajar. En otras ocasiones circunstancias que otros no podían perdonar a sus hermanos. En otras ocasiones circunstancias en donde la gente inclusive hasta se dejaba de congregar. Y sin embargo, el apóstol Pablo se dedicaba a enviarles respuestas que con el llamado que había recibido Dios de servir a Dios, guiarlos, orientarlos, instruirlos a que caminaran en una sana comunión con Dios. Cuando tú y yo servimos a Dios dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, nosotros algo encontramos. Y es que aunque existen estas situaciones que son inevitables dentro de las mismas iglesias y es hasta cierto punto algo normal, y no me refiero que van a estar ahí siempre y una iglesia debe ser problemática, no me refiero en esa connotación. Me refiero que van a existir diferentes hermanos en diferentes etapas de su madurez. Y debido a ello, harán cosas indebidas o harán cosas que no son bien vistas. Cuando nosotros servimos a Dios en las diferentes áreas, la iglesia que somos nosotros, los miembros, también esos engranes con nuestro servicio, la iglesia mejora, la iglesia crece, la iglesia madura. Imagínate servir a Dios a través de la intercesión. Estamos trayendo un buen favor a la casa de Dios. Imagínate servir a Dios atendiendo el área de mantenimiento. Tenemos un lugar mejor acondicionado en el cual nos podemos congregar. Imagínate sirviendo a Dios como ujier. Podemos recibir a nuestros hermanos en la fe y a las personas que nos acompañan con una sonrisa. Pero lo más importante de todo esto
es que estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviéndolo a Él en las diferentes áreas a las cuales fuimos llamados. Y le estamos diciendo a manera de nuestro servicio a Dios: Señor, estoy tan agradecido contigo que he decidido comenzar a servirte ante la necesidad que hay a mi alrededor. Yo te animo, acércate a tu líder, acércate a tu pastor, acércate a esas personas claves de la iglesia. Tal vez no tienes mucha experiencia en diferentes áreas, pero vas a ser de bendición porque vas a aprender. Y no solo vas a ser de bendición para la iglesia, no vas a ser solamente de bendición para el ministerio pastoral, para el liderazgo. Las cargas se aligeran, los engranes trabajan con mayor fluidez, sino que tu comunión con Dios de manera privada, de manera personal, va a ser mejor, va a ser más estable, va a ser sana, va a ser saludable. Por esa razón es que es tan importante que nosotros comprendamos la importancia de servir a Dios, de tener comunión con Dios a través de nuestro servicio. Cada vez que nosotros hacemos esta parte importante dentro de la casa de Dios, nosotros encontramos la gran necesidad que siempre hay de servir a Dios. Y tú te irás a preguntar: ¿y a mí quién me va a ayudar? ¿Quién va a ser de bendición para mi vida? Cuando nosotros entramos en esa pregunta, en realidad la Biblia tiene un pasaje bíblico muy interesante. Y es este. Dice que es mejor ser de bendición que ser bendecido. En otras palabras, obviamente lo parafraseé. No dice necesariamente así, pero sí nos lleva a la escritura, que es mejor dar que recibir. Esa es la escritura correcta. En otras palabras, es mejor ser de bendición que ser bendecido. Yo te animo a que lo hagas, a que te reactives, a que vuelvas a servir a Dios con todo tu corazón. Hemos finalizado este programa Unidos en el Amor de Cristo. Te quiero recordar que tú te puedes comunicar con nosotros, puedes expresarnos tu petición y nosotros oraremos juntamente contigo para llevarlas delante de nuestro buen Dios. Queremos agradecer a la misma manera a todo el personal del Canal 38, a todo el staff, a todos aquellos que hacen posible a través de sus talentos, a través de sus habilidades, el poder transmitir esta señal para que se vaya a muchos lugares y no solamente el reino de Dios se expanda, sino que a la misma vez aquellos que necesitan ser discipulados lo sean, aquellos que necesitan ser consolados lo sean, aquellos que necesitan ser exhortados lo sean, pero también aquellos que necesitan recordar la palabra de Dios a través de la escritura, que es el servir a Dios también en la comunión con Dios, lo hagan. Te recuerdo, mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos. Si no tienes un lugar donde congregarte, nos daría mucha alegría que nos acompañaras. 9787 Macombs, en el área del Paso, Texas, en el Northeast, o en su efecto visítanos también en nuestra página de internet cielosabiertoselpaso.com o cielosabiertos.net, o en su efecto puedes descargar nuestra aplicación, en donde encontrarás diferentes recursos que también bendecirán tu vida. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y bendiciones.